Hola, aquí Zorro Blanco. Antes de empezar quiero aclarar las cosas, las imágenes, música y el fanfic, no me pertenecen, pertenecen a sus respectivos autores. Pero bueno, ya aclarado las cosas, que empiecen el video. Capítulo 12. Cañón Rojo. Para cuando llegaron al Cañón Rojo, el sol ya comenzaba a ponerse y el cielo se tornaba naranja. El escenario perfecto para esta isla de piedra roja, de ahí su nombre. Además, ofrecía una vista panorámica como nunca antes había visto Shueisha. La potra se quedó boquiabierta ante tanta belleza y majestuosidad de la isla montañosa. Y fue entonces cuando finalmente comprendió lo de las montañas, que tendrían que escalar. Cuando todo esto termine, probablemente dormirá una semana entera. La estrella de disformidad los dejó caer justo antes de un Bounty, seguido de otro, y luego dos Waddle-Dees, uno de ellos cargando por detrás. Y acababan de llegar. Tras algunos saltos sobre agujeros, llegaron a 3 bloques de piedra con grietas. El primero y el último bloque estaban sobre púas, mientras que el del medio estaba sobre una puerta. No hacía falta ser un genio para adivinar que estos bloques eran como los de nieve de iceberg. Sabiéndolo, lograron llegar a la puerta mientras esquivaban las púas y hacían explotar al Rocky en el bloque del medio. Shueisha realmente tendrá que preguntarle a Waddle-Dee cómo podrían caminar sobre estos bloques sin destruirlos. Se encontraron en un puente sobre púas, frente a una medusa verde como la de campos ondulantes. Shueisha inmediatamente le lanzó una bomba, seguida de unas bolas de fuego de Kine con Kirby en la boca. La medusa ni siquiera tuvo tiempo de atacar cuando fue noqueada. Gooi descartó la bomba y se la comió, obteniendo la habilidad chispa. Con Gooi en Shueisha, ella también obtuvo la chispa, sin cambiar mucho su apariencia, salvo que su crin y cola se parecían más a las de Scotalo y Rainbow Dash, incluso más puntiagudas, con arcos de electricidad apareciendo en ellas a veces. Probó la habilidad y descubrió que ahora podía lanzar rayos con su cuerno. De vuelta en la zona anterior, continuaron su camino, corriendo rápidamente sobre los bloques de piedra que los seguían antes de desaparecer. En un pilar más allá, divisaron un tomate sobre un bloque de piedra, encima de un agujero profundo. Sin arriesgarse, Ko voló hacia él y lo atrapó con sus garras. De regreso, cortaron el tomate en 6 partes para todos, tomando un pequeño descanso. La puerta no estaba lejos. Tras la puerta, estaban bajo tierra, saltando sobre más pilares mientras esquivaban a 2 gordos. Luego tuvieron que ascender, saltando sobre un bloque indestructible y esquivando a un tercer gordo que volaba horizontalmente. Pasaron a otro gordo y a un lanzallamas, destruyeron algunos bloques estelares y tuvieron que ascender de nuevo con la ayuda de otro bloque indestructible. Shueisha usó su rayo para electrocutar a una Poppy en una manzana gigante antes de que Gooi se la comiera, e hicieron lo mismo con las 2 Poppies siguientes. Llegaron a un callejón sin salida con algunos bloques de piedra en el suelo y comprendieron que debían continuar por allí. Los siguientes momentos fueron un caos. Tuvieron que esperar a que desaparecieran varias filas de bloques mientras intentaban esquivar a gordos en espacios reducidos, y Ricky y Shueisha fueron alcanzados. Finalmente, cayeron sobre otra fila de bloques de piedra con bloques estrella delante y detrás. Kirby y Rick los destruyeron rápidamente antes de alejarse de los bloques que desaparecían, revelando púas bajo ellos. Uno de los muros de bloques estrella conducía a un pequeño callejón sin salida, obligando a quienes corrían hacia él a ser llevados por Ko al otro lado. Tras pasar la otra pared de bloques estelares, salieron de la montaña, donde tuvieron que saltar sobre unos pilares puntiagudos antes de llegar a la puerta, que flotaba en el aire, por encima de la nada, lo que significaba que debían atravesarla sin fallar. Por eso, Ko y Kirby fueron los últimos en alcanzarla para poder atrapar a cualquiera que se perdiera la puerta. Esta conducía a otro túnel subterráneo donde tuvieron que saltar de nuevo de pilar en pilar mientras esquivaban a más gordos. Los pilares finalmente dieron paso a 3 pequeñas plataformas que sobresalían de las paredes con un bloque estelar entre ellas. Shotsos cayeron de agujeros en el techo sobre los bloques, deteniéndolos. Afortunadamente, solo tuvieron que destruir los bloques para deshacerse de ellos, y los Shotsos cayeron al pozo que tenían debajo. Luego se encontraron de nuevo sobre pilares, con más bloques entre ellos, pero esta vez no había Shotsos, sino un Waddle-Dee, luego un Sparky, otro Waddle-Dee y un Cirquible. Encontraron la puerta, donde tuvieron que saltar sobre 2 bloques más para llegar a ella. Shueisha usó un rayo contra el nuevo caballero que la custodiaba. El caballero era diferente de los caballeros de la espada y de la espada, pues poseía un cuerpo cilíndrico negro con un casco morado y una púa naranja en la parte superior.
Sus manos y pies también eran morados y no se le veían los ojos a través de la visera del casco. Apenas llegaron a la nueva zona, ya habían sido atacados por Brontoburts y un erizo, seguidos por un sombrerero escoba. Poco después del sombrerero, fueron emboscados por 3 cabus que aparecieron en el aire, uno de ellos cayendo sobre Kine. Apenas habían acabado con los cabus, cuando fueron atacados por 4 rebotadores. ¿Por fin estaban empezando a enviar más tropas para detenerlos? ¿O solo era esta zona? En ambos casos, tuvieron que derrotar a muchos más enemigos antes de llegar a la puerta. Y. Estaban de nuevo en el bosque. ¿Qué? ¿Cómo es que volvimos al bosque? Creía que estas puertas no se teletransportaban tan lejos. Y no he visto un bosque en el Cañón Rojo desde la estrella de disformidad. Y. Es un ninja. Ante ellos se encontraba una criatura bípeda con un atuendo ninja morado y zapatos amarillos. El bípedo poseía manos y 2 ojos amarillos. No había duda. Era un auténtico ninja. Después de vivir en sombrillas, un dragón, animales gigantes y lo que sea, ahora lucho contra un ninja. Sacudió la cabeza para volver a centrarse en el ninja, pero un proyectil en forma de media luna la alcanzó y la hirió. Rick cargó contra él, pero el ninja desapareció repentinamente antes de destellar en el aire. Tras unos 2 segundos, se detuvo y comenzó a descender hacia Kirby, quien evitó el ataque saltando entre las garras de Ko. Al caer al suelo, una estrella de llamas emergió de sus pies antes de rebotar en el suelo, amenazando con quemar a cualquiera que la tocara. Kirby lo quemó y Ko contraatacó, envuelto en llamas. El ninja corrió y, para sorpresa de Shueiki, se subió a un árbol. Saltó y pateó a Ko en la cara antes de lanzar 2 proyectiles en forma de media luna hacia Rick y Kine. Mientras saltaban para esquivarlos, Shueiki logró golpear al ninja con un rayo. Rick le dio un puñetazo en la cara, dejándolo inconsciente. Debería escribir todo lo que he hecho desde que llegué a este mundo. Ahora puedo añadir luchar contra un ninja. Tras el ninja, volvieron a un túnel subterráneo parcialmente sumergido. Allí encontraron un tomate antes de llegar a otra puerta sin problemas. La siguiente zona fue la que causó problemas, pues había nada menos que 3 puertas. Decidieron seguir la misma estrategia, pero esta vez dividieron al grupo en 3. Shueiki y Goei tomaron una, Kirby solo tomó otra, y los 3 animales tomaron la última. Shueiki entró por la puerta y se encontró cara a cara con un caballero similar al anterior. Pero este llevaba una máscara de calavera y empuñaba un hacha. Un solo rayo lo derribó, pero ella no ganó nada en esta pelea. Cuando Shueiki regresó, vio que los demás habían ganado su batalla, y que tampoco habían ganado nada. Menuda pérdida de tiempo. Terminaron atravesando un puente antes de llegar a una zona donde tuvieron que saltar a través de muchos pilares para llegar a la siguiente puerta, situada en un pilar alto pero estrecho. La siguiente zona resultó ser un lago donde encontraron un tomate en el fondo, y Shueiki empezaba a llenarse de nuevo. Entonces se separaron. Kirby y Kine tomaron el camino del agua, mientras que los demás continuaron en la superficie, luchando contra muchos enemigos, incluyendo algunos cabus que les tendían una emboscada. Tras los cabus, se reagruparon sin noticias importantes. Luchando contra unas anguilas, llegaron a un pozo de agua, en el que tuvieron que entrar para continuar. En el fondo, unas tuberías liberaban corrientes que los llevaban directamente a unas púas, obligándolos a nadar hacia arriba para no convertirse en quesos. En un momento, pasaron por debajo de un agujero al que Kirby y Kine podían llegar, que conducía a una puerta. Mientras seguían la corriente, Kirby y Kine entraron por la puerta, regresando unos instantes después con la habilidad cortador y otro tomate. Ahora Shueiki sí que estaba llena. Quizá tuviera que rechazar el siguiente, por muy triste que fuera. La siguiente zona era una sucesión de plataformas rocosas y puentes que debían ascender, luchando contra muchos sombrereros escoba en el camino junto con otros esbirros. Al final, tuvieron que esquivar a 3 gordos y luchar contra 2 bufandas antes de entrar por la puerta. Y ahora tenían que cruzar una zona llena de plataformas sobre pilares estrechos, que parecían a punto de caerse si había demasiado peso en un borde. Lo más molesto eran los Brontoburts que les impedían saltar, lo que obligaba a Kirby a ir con Ko para poder usar las plumas con la habilidad de cortar y deshacerse de ellos. Tras otra puerta, se encontraban en una habitación con un gordo gigante que parecía enfadado. ¿Y quién los atacó? El pánico cundió en el grupo. ¿Cómo vamos a luchar contra él? Los gordos son invencibles, y este no debe ser diferente. Antes de que pudieran pensar demasiado en una solución, el gigante gordo los atacó, obligándolos a dispersarse.
El gordo entonces golpeó la pared detrás de ellos, y sus púas se desprendieron de él, su cuerpo adquirió un tono azul pálido, y perdió su mirada furiosa. Todos lo atacaron a la vez. Solo les tomó 3 segundos. Cariño miró con cara seria su cuerpo inconsciente. ¡Qué decepcionante! Todos asintieron. Los gordos más pequeños eran mucho más molestos que este. Tras esta batalla, llegaron a un lugar donde los fuertes vientos los empujaban, pero no había muchos obstáculos. Solo tenían que saltar por encima de los bloques de piedra poco después de empezar, eliminar a los pocos enemigos, saltar por encima de unos picos en un punto y no saltar para evitar 3 gordos seguidos. La siguiente zona era más interesante. Empezaron en un túnel submarino donde las corrientes los empujaban. Shueisha, que no quería usar electricidad en el agua, dejó que Goei se separara de ella para poder usar sus rayos, mientras Goei podía usar el mismo chorro de agua que Kirby. En cuanto a Kirby, entró en la boca de Kine y escupió desde dentro olas afiladas justo delante de él gracias a la habilidad Cutter. Con todos ellos, no tuvieron ningún problema en noquear a los Leapers y los Glunks en el camino hasta que llegaron a un lugar donde podían salir del agua, incluso si el túnel continuaba en un nivel superior. Este segundo nivel era una línea recta llena de tuberías, expulsando aire con peces saltando en el suelo y una anguila saliendo de una tubería en un punto. Al pasar por las tuberías, las corrientes los impulsaron en el aire, haciéndolos volar. Para alegría de Shueisha, la potra comenzó a reír. Y ahora puedo añadir usar corrientes de aire para volar. Es divertidísimo. Una última tubería los llevó más arriba, llegando a un tercer nivel del túnel, con más anguilas y algunos Scarfis entre bloques. Al final, pudieron ver la puerta detrás de 2 gordos atrapados entre bloques. Tuvieron que destruir todos los bloques para que los gordos tuvieran más espacio para moverse, dejando al grupo más espacio para pasarlos. Tras la puerta, se encontraban en otro túnel donde debían subir usando plataformas con Sparkies. En la cima, debían avanzar antes de descender por unos bloques estelares y llegar al agua. Tuvieron que atravesar Glunks y calamares, esquivando a 2 gordos antes de salir, aterrizando en más plataformas con Sparkies. En la cima de las plataformas, llegaron no a una, sino a 2 puertas, una al lado de la otra. Kirby saltó sobre Ricky, junto con Kine, entró por la puerta izquierda, mientras que Shueisha, Goei y Ko entraron por la derecha. Resultó que la puerta correcta era la correcta, ya que terminaron en una plataforma de roca flotante sin retorno, solo una vía de acceso en un túnel vertical. Mientras esperaban, Shueisha disparó a unos cuantos Cirquibles por encima de ellos. Unos segundos después, Kirby, Rick y Kine se unieron a ellos. Kirby tenía un tomate en la mano. Shueisha se mordió el labio, aún lleno. Rayos. No me lo pierdo. Y con un ligero dolor de estómago, empezaron a subir por el túnel, usando plataformas flotantes, puentes e incluso bloques de piedra. Luego tuvieron que subir 2 cuestas y saltar sobre más plataformas, antes de llegar a otro tomate. Vamos. ¿Qué pasa con todos estos tomates? No puedo comer más. Kirby y los animales la miraron antes de reírse entre dientes. Kirby tomó el tomate para partirlo, a punto de partirlo en 5 partes, antes de decir, Urk. Solo dame una parte. Me la comeré luego. Kirby lo hizo, y Shueisha colocó la parte del tomate en su espalda frente a Goei. No te lo comas, ¿de acuerdo? Solo asegúrate de que no se caiga. Tras unos saltos más, surgió otro problema. Había una puerta, y encima de unas cuantas plataformas más, había otra puerta. De nuevo, se separaron como antes, los mismos grupos. Kirby, Rick y Kine tomaron la primera puerta, y Shueisha, Goei y Ko tomaron la de arriba. Aparecieron en lo que Shueisha reconoció como lo que ahora llamaba una sala de gozas arcoíris, haciéndole sonreír ampliamente. Y aparentemente, tomaron la decisión correcta, porque resultó que los bloques en esta sala eran vulnerables a la habilidad chispa, que Goei, y por extensión ella, poseían actualmente. Destruyeron los bloques sobre ellos, luego tuvieron que tomar un camino entre 2. Bajaron unos escalones y destruyeron más bloques al otro lado de un pequeño agujero. El techo era demasiado bajo, no podían saltar por encima de él. Mientras estaba a punto de decirle a Ko que la llevara, Shueisha fue repentinamente levantada del suelo, y sin embargo, no era Ko, la lechuza estaba a su izquierda. La sensación de una lengua húmeda alrededor de su barril respondió a su pregunta. Mirando hacia atrás, pudo ver a Goei volando, un anillo de pequeños orbes naranjas que habían aparecido detrás de él. ¿Puedes volar? ¡Guau!
Llegaron al otro lado del agujero y Esuetie decidió no cuestionar cómo Goei podía volar sin siquiera inflarse como Kirby o Dedede. Comentó después de aterrizar que los orbes naranjas de Goei desaparecieron antes de que él también aterrizara en su espalda. Subieron unos escalones y llegaron al zócalo con la gota arcoíris, que Esuetie Bell tomó. ¿Sí? Gritó mientras lo levantaba con sus cascos. Se lo dio a Koo antes de regresar. Esuetie se comió la parte del tomate como recompensa, aunque le doliera un poco más el estómago. ¡Qué glotonería! Rarity se sorprendería. No le importó. Estos tomates estaban demasiado buenos. Además, al menos esperó un poco antes de comérselos. Se unieron a Kirby y los demás tras la primera puerta. Para sorpresa de Esuetie, estaban en una nube. De hecho, caminaba sobre una nube, sin hechizo para caminar en las nubes. ¿Cómo? Cariño, es la tierra de los sueños. Recuerda. Después de todo esto de respirar bajo el agua, no debería sorprenderte. Koo le dio la gota arcoíris a Kirby, quien se la comió con una gran sonrisa, felicitándolos por encontrar una. Esuetie no le prestó mucha atención, mirando debajo de la nube para ver a dónde tenían que ir. Había algunas nubes más sobre las que podían saltar. Era la única forma que podía ver. Koo la tomó en sus garras, Goei saltando de su espalda, y juntos, el grupo bajó, saltando de nube en nube hasta que llegaron a los bloques estelares en el cielo. Después de destruirlos, más bloques estelares estaban más abajo, y después de destruirlos, aún más abajo. Fue solo después de eso que llegaron a la puerta en una gran nube, en la cima de la montaña más alta de la isla. Terminaron en una plataforma de arena en el cielo sobre la montaña, y se encontraron entre, ¿Oh, en serio? un árbol vivo, un jabalí gigante, un pez gigante, un dragón, y ahora, el sol y la luna, vivos. No, no puede ser. Kirby luchó contra Pesadilla en la luna, y era más grande que eso. ¿Son solo criaturas que se parecen al sol y la luna? El sol no era más que una bola de fuego con 2 manos y una cara. En cuanto a la luna, tenía forma de media luna, con 2 manos y pies, y también una cara, por supuesto, ya que su boca estaba en el agujero de la media luna. Ambos eran más o menos del tamaño de Esuetie. Kirby parecía conocerlos ya, porque empezó a gritar pollo. Y les indicó qué hacer para luchar contra ellos. Ojalá pudieran entenderlo. Sin embargo, a veces señalaba al cielo, así que Esuetie al menos comprendió que debían vigilarlo. El sol empezó a hablar. Nos alegra verte también, Kirby. Y trajiste amigos. ¡Qué idea tan brillante! La luna tomó su turno. Qué lástima que no parezcan caballeros con armadura brillante. Necesitarías uno ahora mismo. Esuetie los miró con cara seria, aunque no pudo evitar que sus labios se curvaran un poco. ¿En serio? Acabamos de encontrarnos, ¿y ya empiezan con juegos de palabras malos? Esperen, se encogió de hombros. ¿Serían ustedes el señor Brillante y el señor Brillante? ¿Que Dedede pidió ayuda en el incidente de la pesadilla? Hicieron una reverencia. En persona. Y gracias por ser tan buen público. Estamos presentes todo el día, dijo Briggs. Y de noche. Continuó Shine. Los miró con cara seria de nuevo antes de volverse hacia el resto del grupo. Venceremos a esos idiotas y vayamos a la siguiente isla. Briggs entonces imitó a Rarity a punto de desmayarse. ¡Ay! ¡Qué quemadura! ¡Para! Gritó la potra, apenas conteniendo la risa. Oye. No te pongas gruñón. O me veré obligado a darte las buenas noches. Dijo Shine con una sonrisa burlona. Esuetie respondió disparándole electricidad, pero la luna saltó alto en el cielo, esquivando el ataque. Como quieras. Dijo mientras ascendía. De repente, se detuvo en el cielo, con la apariencia de una luna creciente de verdad. De alguna manera, el atardecer se convirtió en noche. Buenas noches. Estrellas fugaces cayeron del cielo hacia ellos, obligando al grupo a dispersarse. Kirby se giró hacia Briggs y comenzó a golpearlo con las cuchillas de su habilidad cortadora. El sol, en respuesta, cargó contra él como un cometa, esquivándolo en el último segundo, solo para ver que el sol continuaba su ataque hacia Esuetie Bell, quien estaba demasiado ocupada buscando las estrellas fugaces como para percatarse del peligro. Pollo. Gritó Kirby. Go. Goei intentó advertir desde su espalda, al ver salir el sol. Ante su llamado, Esuetie giró la cabeza y dijo, ¿qué? Rig la apartó de un empujón y recibió el golpe en su casa. La embestida alejó al hámster en llamas, donde se levantó lentamente, con una pata sobre su pelaje quemado. Esuetie le disparó un rayo a Briggs en venganza, y logró herirlo. Esuetie escuchó un golpe sordo desde atrás mientras el sol brillaba en el cielo.
Cuando miró hacia atrás, cuando la noche se convirtió en día, Shine estaba allí. Antes de que la luna pudiera hacer nada, Ko y Kirby lo atacaron hasta que empezó a rodar, obligándolos a irse. «Go», gritó de repente Goei. Suetie miró rápidamente hacia donde apuntaba con la lengua y vio el sol que salía justo encima de ella. Comprendiendo que estar bajo el sol era una mala idea, huyó justo a tiempo para evitar ser quemada por un láser que salía de la bola en llamas. Mientras corría, le disparó otro rayo a Shine cuando dejó de rodar. Shine saltó de nuevo al cielo, pero Brig no bajó. De hecho, Brig se colocó sobre el centro de la arena, y Shine se colocó justo debajo. Toda la zona empezó a iluminarse, excepto un cono de oscuridad bajo la luna, donde la luz del sol no llegaba. Sin saber cómo reaccionar, el grupo no tuvo tiempo de esconderse, ya que el sol expulsó fuego por todas partes, quemándolos a todos. Eso anuló las habilidades de Kirby y Goei, pero afortunadamente pudieron recuperarlas. Brig regresó al suelo, donde fue atacado de inmediato por Kirby, que envió sus espadas, y Suetie, que disparó sus rayos. Estaba a punto de cargar contra ellos de nuevo cuando los ataques parecieron alcanzarlo. Se vio obligado a saltar de nuevo al cielo, donde se vieron grietas en él, y Shine se vio obligado a ocupar su lugar. De inmediato, todos lo atacaron con todas sus fuerzas. El ataque solo duró 2 segundos antes de que el sol desapareciera repentinamente justo por encima del suelo y Shine volviera a su forma lunar, esta vez detrás del sol. La zona comenzó a destellar de nuevo y todos corrieron hacia el cono de oscuridad creado por la luna. Pero Brig y Shine actuaron con inteligencia, ya que el cono se reveló demasiado lejos y nadie llegó a tiempo. El sol expulsó sus llamas por toda la zona y todos volvieron a quemarse con su ataque. Eso fue demasiado para Rick, que cayó de bruces al suelo, inconsciente. Kine y Ko apenas tenían mejor estado, y Suetie Bell sintió que también empezaba a cerrar los ojos. Kirby y Goei aún lograron recuperar sus habilidades a tiempo. En lugar de regresar en su modo bípedo, Shine permaneció en el cielo junto a Briggs. El sol se posicionó de nuevo en el centro de la arena, seguido por la luna debajo de él. Suetie comprendió que estaban a punto de repetir el ataque y disparó un rayo directo a la luna. Tras el impacto, se le formaron grietas y, de repente, chocó contra el sol en una gran explosión. Los dos cuerpos celestes cayeron entonces más allá de la arena, en algún lugar del cañón rojo, y se escuchó una última explosión al impactar contra el suelo tras las montañas. Sin celebrar su victoria, Suetie corrió hacia el hámster, quien ya había sido devuelto a la conciencia por Kirby. ¿Estás bien, Rick?, preguntó. Siento mucho que te hayan dado un golpe por mí. Rick le puso una pata en la boca y negó con la cabeza con una sonrisa, como si dijera, está bien, no hay problema. No te hagas daño así. Luego abrazó a Suetie para tranquilizarla, mientras Ko aterrizaba sobre su cabeza. Kirby suspiró aliviado. Esta pelea había sido más difícil de lo que esperaba. Este nuevo movimiento del Sr. Brig y el Sr. Shine lo cambió todo. Se alegró de que todos estuvieran allí para ayudarlo, o le habría costado mucho luchar contra ellos solo. Esperaron unos minutos, tiempo para recuperar el aliento y dejar que el dolor de las quemaduras desapareciera, al menos un poco. Entonces tomaron la estrella de disformidad, listos para aventurarse en la sexta isla, Parque Nublado. Ojalá encuentren un tomate pronto. El estómago lleno de Suetie podría irse al tártaro. Necesitaban sanar. Capítulo 13. Parque Nublado. Los dejaron caer sobre una nube, en algún lugar cerca del volcán de Parque Nublado. Kirby saltó sobre Rick para que éste pudiera defenderse mejor. Gracias a la habilidad cortador, Rick podía lanzar a Kirby como un boomerang, con la bola cortando a todos los enemigos que lo tocaban. Unos metros, enemigos y bloques más adelante, ya podían ver que esta zona, y potencialmente toda la isla, sería un dolor de cabeza. El siguiente camino estaba lleno de Scarfies que debían eliminar para saltar de nube en nube. Al borde de una nube, Suetie cometió el error de mirar hacia abajo, al ver lo alto que estaban. Tragó saliva antes de respirar hondo rápidamente para tranquilizarse. Tenía que continuar, no se caería. Kirby, Ko y Goei estaban allí para atraparla si fallaba su salto. Una hélice intentó embestir a Kirby y Rick desde debajo de una nube frente a ella, pero la potra los salvó al dispararle un rayo. Por suerte, se detuvo por curiosidad. Llegaron a una nube más grande con 2 Poppy Bros. Jr. corriendo con frutas. El primero era una manzana, mientras que el segundo era un tomate. No duraron ni 5 segundos. El grupo, ahora recuperado, continuó.
Kirby saltó de Rick para meterse en las garras de Ko, mientras que Shueisha le pidió a Goei que se bajara de su lomo para poder subirse a Rick mientras digería, ya que no podía moverse mucho por lo llena que estaba. Goei decidió meterse en la boca de Kine, lo que le permitió escupir bombillas. Desde la siguiente nube, vieron que ahora tenían que saltar entre dos gordos que subían y bajaban entre esta nube y la siguiente. Se repitió 2 veces más hasta que llegaron a la puerta. Eso obligó a Rick y Kine a cronometrar sus saltos, mientras que Ko solo tenía que volar por encima de los gordos. Búho afortunado. Tras la puerta, aparecieron en un alto pilar de piedra, cuya base estaba oculta por las nubes. Al mirar a su alrededor, descubrieron que se encontraban en un auténtico campo de pilares de piedra, más allá de las nubes. Tuvieron que saltar de pilar en pilar, con Ko enfrentándose de nuevo a los enemigos voladores, mientras Shueisha disparaba rayos a los enemigos en los pilares. También tuvo que disparar algunos bloques estelares para lanzar un shotzo. Tras el shotzo, descubrieron el equivalente nuboso de la nieve y los bloques de piedra de las islas anteriores, lo que los obligó a saltar rápidamente para continuar y pasar una puerta en una de ellas. Tras la puerta, volvieron a las nubes, con un pequeño puente que las unía. En la nube opuesta había otra de estas sombrillas marrones que cayeron rápidamente bajo el ataque de las afiladas plumas de Ko, las bombillas de Kine y los rayos de Shueisha. Todo resultó ser una pérdida de tiempo, ya que no ganaron nada en la pelea y la puerta los condujo de vuelta a la zona anterior. Afortunadamente, los bloques de nubes habían reaparecido, así que no cayeron, pero tuvieron que saltar rápidamente para no caer de todos modos tras su destrucción. Shueisha lanzó un segundo shotzo de la misma manera que el anterior antes de tener que saltar sobre más pilares. Llegaron a un puente de bloques de nubes, pero también podían bajar y seguir saltando de pilar en pilar. Kine decidió tomar los pilares mientras Rick corría por el puente. Shueisha disparó a los Brontobursts intentando detenerlos con la ayuda de Ko. Llegaron a otro grupo de bloques de nubes con otra puerta, esta flotando en el aire. Tras algunos saltos cuidadosos, la superaron. Después, tuvieron que escalar. Para ello, podían elegir entre usar las nubes o las corrientes de aire para impulsarse. Con gusto usarían las corrientes de aire, pero había gordos en el camino, así que alternaban entre usar las corrientes de aire y saltar sobre las nubes para evitar a los gordos y algunos proyectiles desequilibrables. Al llegar a la nube superior, la atravesaron y encontraron otro tomate, destruyendo algunos bloques de uno indestructible. Dejando de resistirse, Shueisha se comió su parte sin decir nada. La puerta estaba oculta tras otro par de bloques. Se encontraron en una plataforma de bloques indestructibles como la de hacía unos segundos, sobre una gran nube con otras plataformas similares. Gordos se movían por algunas de estas plataformas, obligando al grupo a tener cuidado. Más adelante, encontraron bloques transparentes con un pingüino. No fue difícil encontrar la conexión. Kirby renunció a la habilidad de corte y se comió al pingüino para obtener el hielo y pudo destruir los bloques gracias a que Ko lanzó 3 proyectiles de hielo sobre ellos solo para no encontrar nada debajo. Después de eso, terminaron luchando contra algunos caballeros como los anteriores. Entre ellos había caballeros que Shueisha aún no había visto. Poseían un cuerpo negro como los demás, pero también una pesada armadura púrpura con una cruz púrpura claro en el frente, y la cabeza era más pequeña que el cuerpo. Usaron un gran mayal con púas tan grande como Kirby, haciendo que Shueisha tragara saliva. Gracias a las habilidades y los rayos de la potra, no tuvieron ningún problema para luchar contra ellos. Llegaron a la puerta que estaba atrapada entre los bloques indestructibles y los bloques transparentes. Destruyéndolos con el hielo, pudieron atravesarla de un salto. Terminaron en el suelo con una tubería que impulsaba una fuerte corriente de aire en el borde frente a ellos. Esta corriente los ayudó a alcanzar una plataforma voladora de terreno similar con otra tubería que liberaba una corriente. Vieron ante ellos una plataforma demasiado lejana para alcanzarla, pero podían caer sobre ella desde otras plataformas similares a la que estaba encima. Para alcanzarlas, solo tuvieron que usar la tubería, y luego otra antes de dejarse caer. Llegaron a la plataforma en un charco de agua entre 2 glunks donde había una puerta. Era una puerta de un solo sentido que conducía a una zona submarina con fuertes corrientes, pero gracias a Kine, pudieron ir en contra de ella para llegar a otra puerta aferrándose a él. Se metieron en una habitación contra una medusa verde. Tras evitar su intento de electrocutarlos, la vencieron sin problema. Pero luego descubrieron que todo era una pérdida de tiempo, y regresaron a la zona de las tuberías.
Regresaron a la zona de agua para dejarse llevar por la corriente, alcanzando más puertas, solo para obtener el mismo resultado. El ojo izquierdo de Suetie tembló. Finalmente pasaron las plataformas con las tuberías y la puerta que los conducía al siguiente paso de su viaje. Se encontraron en una habitación con 2 shotzos sobre bloques electrónicos. Al comprender que eran vulnerables a la habilidad chispa, así que la medusa era para eso, Gooi se volvió contra Suetie y apuntó a los bloques, destruyéndolos y dejando caer a los shotzos al vacío, pero no pasó nada, pues la puerta ya estaba allí desde que aparecieron en la habitación. Eso hizo que Suetie y los animales miraran con cara de pocos amigos. La siguiente zona, de vuelta sobre las nubes, tenía un fuerte viento que los empujaba hacia atrás, pero pudieron ver que debían ir en contra para llegar a lo que probablemente era otra puerta tras unos bloques indestructibles. Sin embargo, solo Ko podía luchar contra el viento, así que tuvo que ir solo con Kirby. Regresaron un minuto después con la habilidad cortador. Sin nada más, se dejaron llevar por el viento, teniendo que esquivar a muchos gordos en el camino hasta llegar a otra puerta que conducía, para alegría de todos, a una sala de gozas arcoíris. Y resultó que los bloques de esta sala podían ser destruidos por la habilidad cortador. Unos segundos después, salieron de la sala, con la sexta gota arcoíris caliente en el estómago de Kirby. Después de la siguiente puerta, solo tenían que caminar sobre más nubes unidas por puentes de bloques de nubes. Mientras corrían, fueron perseguidos por un grupo de Waddle-Dees con un saltador, pero unos rayos de Suetie los detuvieron. Después de un tiempo, tuvieron que destruir bloques estelares que les bloqueaban el paso con un chispitas escondido dentro antes de verse obligados a saltar al agua. Agua líquida en un túnel de nubes. ¡Imagínate! Y había ranas dentro. Ranas en agua líquida, sobre nubes. Una vez más, ¡Imagínate! después de todo lo que vio, eso ya no le sorprendió a Suetie. La siguiente zona era la más molesta hasta el momento. Ya no estaban en las nubes, pero otra corriente de aire los empujó hasta que tuvieron que caer en un pozo. En su caída, pasaron junto a unos bloques estrella en las paredes. Ko logró luchar contra la corriente de aire para destruirlos con Kirby, pero los demás se vieron obligados a seguir bajando, luego retrocediendo, y luego subiendo de nuevo junto a otros bloques antes de regresar al punto de partida, revelando que este lugar era un bucle. Aún empujados por el viento, terminaron cayendo de nuevo, esta vez atravesando el agujero en la pared que Ko logró crear, solo para terminar en otro bucle más pequeño. Ko ya había destruido los bloques de este y del siguiente. Después de unas cuantas vueltas más, finalmente llegaron a la puerta en el centro y los animales se detuvieron para tomar aliento. Espero que no haya más zonas como esta. Esta isla es un momento molesto tras otro. Tras la puerta, aparecieron sobre bloques de nubes encima de un Sparky. Desde allí, no tuvieron más remedio que caminar sobre más bloques de nubes para bajar unos cuantos niveles. Después, hubo una serie de caídas con bloques estrella y bloques de nubes bloqueándoles el paso. En la caída, se encontraron con un nuevo enemigo que los inquietó, la cabeza flotante de una momia. Y más de una. No podían ver la cabeza con toda la tela que la rodeaba, pero sí podían ver un ojo a través de un agujero. Las momias permanecieron donde estaban, y los héroes pronto descubrieron que solo se movían cuando nadie las veía. Ko finalmente decidió encargarse de ellas. Suetie abrazó a Rick, intentando no pensar en ellas. Si no fuera por la fuente de los sueños, probablemente tendría pesadillas esta noche. ¿Por qué hay cosas así aquí? Creía que la tierra de los sueños era una tierra de sueños. Estas cosas son más bien una pesadilla. Tras más caídas y la eliminación de más cabezas de momia, finalmente llegaron a la puerta, dejando atrás esta horrible zona. Excepto que estas cabezas de momia regresaron en la siguiente, donde revelaron que podían parecerse a los Cabus. Hablando de Cabus, también estaban allí, pero el grupo logró evitarlos, así como a Propeller, que los emboscó desde debajo de una nube. Entraron en una habitación donde lucharon contra un gran gordo, tan fácil de vencer como el anterior. Tras el gordo, aparecieron en un túnel de nubes que ascendía en diagonal y lleno de gordos. Ko fue golpeado por uno de ellos, quedando atrapado, y Kine terminó saltando sobre otro por accidente. La puerta en la parte superior del túnel conducía a un túnel similar, esta vez bajo el agua, con más gordos. Esta vez lograron evitarlos, aunque tuvieron algunos sustos. Al pasar la siguiente puerta, estaban en el cielo, impulsados por el viento, así que no cayeron a pesar de la ausencia de suelo. Pero el viento hizo que Koro, Kine y Suetie se golpearan la cabeza contra los bloques estelares que había encima. ¡Guay!
Había más gordos en el camino, y muchos más bloques, y para cuando llegaron al final, Shuetie tenía más golpes en la cabeza. Por suerte, encontraron 2 bebidas energéticas y un tomate en el camino, que curaron dichos golpes junto con algunas otras heridas, excepto el dolor de estómago. Destruyeron un bloque más que ocultaba la puerta y la pasaron. Ahora estaban, oh, Celestia. Bloques de nubes. Bloques de nubes por todas partes. Estaban literalmente en un túnel hecho de bloques de nubes. Con un gordo bloqueando el paso. Kirby se zafó de las garras de Ko, y Shuetie se bajó de Rick a regañadientes. Todos empezaron a correr de inmediato, evitando al gordo que se interponía en el camino, aunque los animales y Shuetie tuvieran que pegarse a la pared. Al final, tuvieron que saltar a una plataforma donde recuperaron el aliento antes de correr en dirección contraria, evitando a otro gordo. Otro salto a una plataforma con otro pequeño descanso, y aún tenían que correr, saltar, correr una y otra vez. Después de unos cuantos saltos más en 3 plataformas seguidas, vieron que estaban en un callejón sin salida. Resultó que los bloques de nubes del suelo al final ocultaban el resto del camino, lo que condujo a más bloques de nubes que tuvieron que esperar a que desaparecieran bajo sus pies. Después, había más plataformas para saltar, lo que condujo a más bloques de nubes que ocultaban el camino. Continuó otra vez antes de que pudieran continuar tras saltar sobre algunas plataformas más. Tras correr un poco más, por fin llegaron a la puerta, escapando de esta tortura. Al otro lado, Shuetie, Rick y Kine estaban en el suelo, respirando con dificultad, mientras sentían un viento en contra, pero no lo suficientemente fuerte como para empujarlos. Shuetie Bell giró la cabeza hacia Kirby. ¿Y es la tercera vez que lo haces? ¿Cómo lo haces?, le preguntó. Kirby se encogió de hombros como respuesta. 10 minutos después, decidieron que ya era suficiente y reanudaron su viaje. Shuetie se remontó a Rick, solo para terminar teniendo que luchar contra el viento para avanzar, lo que hizo que sus saltos fueran más arriesgados. Ko, de nuevo, fue el que tuvo menos problemas, así que él y Kirby lideraron el camino, derrotando a todos los enemigos. Saltaron sobre pozos, luego sobre algunos gordos, y llegaron a 2 puentes hechos de bloques de nubes, lo que obligó a Rick a correr y a Kine a saltar rápidamente. Shuetie golpeó a los enemigos en los puentes con sus rayos para que no se detuvieran. Tras los puentes, llegaron a la puerta, solo para ser enviados a una pequeña habitación con otras 5 puertas. Como ya habían encontrado la gota arcoíris, no tenían que arriesgarse, así que decidieron probar las puertas una por una, empezando por la del centro. Esta puerta conducía a otra pequeña habitación llena de Scarfies, que no tuvieron ningún problema en superar, evitando sus explosiones. De vuelta en la habitación anterior, probaron esta vez la puerta a la derecha de la primera que tomaron, sin llegar a nada. A la tercera fue la vencida. Tomaron la puerta a la izquierda de la primera y terminaron en una habitación con 5 botellas de energía. Bote. Shuetie decidió dejar que los demás disfrutaran, aún llena. Pero eso sin contar su generosidad. Kirby, Gooi y los animales le dejaron una pequeña parte de sus biberones. ¿Cómo iba a negarse después de eso? Tras la puerta, volvieron al suelo rocoso, luchando contra una medusa con un ligero viento a sus espaldas. Al igual que la anterior, no duró mucho contra todos ellos. La siguiente habitación no tenía nada interesante, salvo un bloque vulnerable a chispa. Lástima que destruirlo no sirviera de nada. Después de la habitación, se encontraban en otra zona de túneles, empujados por el viento. Gooi renunció a su habilidad y se comió una de las amápolas para conseguir la bomba. Con Gooi en su poder y dentro de la boca de Kine, la masa liberó bombas que, en realidad, eran minas redondas que podían flotar y explotar bajo el agua. Impulsados por el viento, tuvieron que atravesar varios niveles de nubes mientras luchaban contra más amápolas, algunas de ellas sobre manzanas que Kirby y Gooi comieron. También tuvieron que sortear algunos bloques de nubes y a otros enemigos, incluyendo a gordos, antes de llegar a una sección del túnel sumergida, donde encontraron otra botella que Rick tomó en sus brazos antes de pasar por la puerta del fondo. Tras un molesto laberinto submarino que pareció durar horas, encontraron la salida que conducía a otro túnel de nubes sumergidas, con una corriente que los impulsaba hacia arriba hasta que salieron del agua. Rick fue emboscado por 2 gordos, que sufrieron graves daños al dejar caer a Kirby. La corriente seguía empujándolos hacia arriba, pero el Z no volvió al agua, sino que ayudó a eliminar a los numerosos enemigos voladores que se interponían en el camino, principalmente Brontobursts, pero también a algunos Propellers y Waddle Dees con sus parasoles vivientes.
Una vez en la cima, llegaron a una nube donde pudieron descansar y allí encontraron otra botella de bebida energética y un tomate flotando en el aire. Ahora hasta la comida puede flotar. Bebiendo las dos botellas ya terminadas y comiendo el tomate, el grupo estaba listo para lo que les esperaba después de la puerta. Se encontraron en una gigantesca arena de nubes, y de inmediato comprendieron que habían llegado al teniente de la isla. La cuestión era, ¿dónde estaba el teniente? Miraron a su alrededor, buscando, bueno, cualquier cosa, en realidad. Después del árbol viviente y todo lo demás, podrían acabar luchando contra cualquier cosa. Aunque Kirby tenía una idea de contra quién podrían luchar. Al fin y al cabo, la zona nublada era su patio de recreo. Entonces, en medio del grupo, apareció un bulto en la nube. Retrocedieron un paso mientras el bulto crecía hasta que apareció algo en él. Un ojo que los miraba fijamente. Kirby no perdió tiempo y lanzó espadas tras espada al ojo hasta que regresó a la nube, solo para reaparecer junto a Kirby, disparándoles rayos. Todos lograron apartarse de un salto antes de contraatacar. El ojo regresó a la nube y reapareció en otro lugar, pero esta vez salió volando de la nube, flotando en el aire y rodeándose de 4 orbes más pequeños que giraban a su alrededor. Sí, era él. Kirby apartó a todos de inmediato justo a tiempo para evitar una embestida del ojo antes de que éste comenzara a volar de forma impredecible. A pesar de ello, lograron golpearlo varias veces hasta derribarlo. El ojo rodó entonces sobre la nube, aparentemente ya derrotado. ¿Ya lo superamos?, preguntó Sweet y Abel, solo para que Kirby negara con la cabeza y les indicara que se alejaran del ojo. ¿Saben de esto? Kirby asintió antes de decir una sola palabra. Kako. ¿Kako? Espera, recordó Sweet, el día del incidente de la pesadilla. Dedede les había dado los trozos de la vara estelar a algunos tenientes y otras criaturas en las que confiaba. Recordó que había dicho sus nombres. Uno de ellos era Whispy-Or, con quien lucharon esa mañana. Luego estaban Mr. Briggs y Mr. Shine, con quienes lucharon justo en la isla anterior. Y luego, había dicho este nombre, Krako. ¿Era ese Krako? ¿El que Dedede consideraba su teniente más fuerte? El ojo volvió a flotar en el aire, pero esta vez, las nubes se acumulaban a su alrededor, creciendo y creciendo. Aparecieron picos por todas partes, y esta empezó a adquirir un color rosa en la base y azul en la cima. En poco tiempo, la nube estaba a un lado que empequeñecía a todos los demás tenientes, excepto a Whispy-Or, y el ojo se abrió, mirándolos con enojo. Podían oír el rugido de la nube, como durante una tormenta. Este era Krako. Se abalanzó sobre ellos, lanzando rayos de chispa a su alrededor intentando electrocutarlos. Apenas lo evitaron, pues Kirby ya había lanzado todo su poder contra la nube mientras Kroo lo llevaba. Krakos más pequeños emergieron de él e intentaron embestirlos, pero Sweetie los destruyó con sus rayos. Gooi atacó a Krako, lanzando una bomba tras otra desde la boca de Kine mientras el pez saltaba, siempre de cara a la nube. Rick siguió su idea y echó a correr más lejos, dejando que Sweetie, a su espalda, le disparara al ojo. Entonces, llovieron rayos bajo Krako mientras volaba por la arena, electrificando a Kine y Gooi mientras embestía a Kroo y Kirby. Después de eso, disparó proyectiles de rayos desde sus ojos en la trayectoria de Rick, el hámster saltando en el último segundo. Al ver que sus ataques contra el hámster no funcionaban, creó un fuerte viento, empujando a Rick y Sweetie hacia el borde de la arena, amenazando con hacerlos caer. Rick se vio obligado a correr contra el viento para evitar este destino, incluso pudo ganar algo de distancia, solo para ser sorprendido por el viento que se detuvo repentinamente antes de ser atacado por Krako, casi siendo enviado más allá del borde. Salvó in extremis a Sweetie, quien fue enviada un poco más lejos y comenzó a caer, atrapándola de los cascos con sus patas antes de tirarla hacia atrás. Krako fue repentinamente atacado en el ojo por Kirby, de vuelta en las garras de Ko con la habilidad cortadora, lo que le impidió concentrarse en Rick y Sweetie y Bell. Entonces sintió una bomba explotar detrás de él, señal de que la mancha azul también había regresado. Rick cargó a Sweetie sobre su espalda y aprovechó la distracción para huir del borde de vuelta al centro de la arena, con Sweetie abrazándolo. Krako entonces disparó un rayo directamente a Ko, el búho lo esquivó por algún milagro, aún así quemándose algunas plumas de su ala izquierda. Luego cargó contra Kine, golpeando al pez, que salió volando antes de dispararle otro rayo, esta vez dejándolo inconsciente para siempre. Gooi salió de la boca del pez inconsciente, recuperó la habilidad bomba y se dirigió hacia Sweetie y Rick. Sweetie lo vio y comprendió lo que quería hacer.
Respiró hondo, sin pensar más en casi caer a su muerte, antes de saltar de la espalda de Rick. Gooi saltó sobre ella y Shuetie pudo materializar bombas de nuevo. Inmediatamente atacó a Krako con ellas mientras Rick se quedaba cerca, por si acaso. El pequeño Krakos salió de su nube y comenzó a acercarse a la potra, solo para que Rick los destruyera con algunos buenos golpes. Ko regresó sin Kirby y arañó sus garras contra el ojo de Krako. Solo recibió como recompensa otro rayo antes de ser embestido por la nube. El búho cayó al suelo y no despertó. Krako entonces envió otro rayo hacia Kirby, quien lo esquivó antes de atacar con más espadas. Una última bomba finalmente tuvo razón, la nube desapareció y el ojo se cerró, cayendo, rodando sobre la nube y finalmente cayendo de la arena. Gooi saltó del lomo de Shuetie y se dirigió hacia Kine junto a la potra, mientras Rick se unía a Kirby junto a Ko. Pronto, los dos animales recobraron la conciencia, gravemente heridos. Para ayudarlos, todos se reagruparon para recuperarse de la batalla al borde de la arena. Decidieron descansar unas horas mientras admiraban el final del atardecer, las estrellas apareciendo en el cielo y la luna apareciendo por el otro lado. Al desaparecer el sol en el horizonte, Shuetie volvió la vista hacia la última isla, su objetivo final, el castillo oscuro. Krako había sido un fastidio. No era el teniente más fuerte de DD en vano. Entonces, ¿cuánto más difícil será la lucha contra el mismísimo rey? Kirby se sentó a su lado, mirando la fortaleza con determinación, seguido por los demás. Probablemente les aguardaban muchas dificultades, pero mientras estuvieran juntos, no fracasarían. Estaban dispuestos a acabar con esto. Fin del capítulo.